Bienvenidos, estimados oyentes y espectadores. Iniciamos un nuevo episodio de NutriNews On Air, pensado principalmente para nuestros seguidores y amigos de Latinoamérica, aunque por supuesto que todo el mundo es bienvenido. Hoy vamos a abordar un tema seguramente conocido por la mayoría de ustedes, aunque desde un ángulo distinto, con información nueva que hemos recientemente publicado. El tema de la fecha es el achaparramiento del maíz, una enfermedad provocada por un patógeno, bueno, en realidad un grupo de patógenos, de fitopatógenos, entre los que se encuentran tanto virus como bacterias, que son transmitidos por un insecto que viene a oficiar como vector, cuyo nombre científico es Dalobolus maidis, más conocido o conocido popularmente como la chicharrita del maíz. Su impacto, digamos, cuantitativo, es decir, en la cantidad, perdón, del cultivo afectado, está realmente documentado en aquellas regiones donde su presencia no es una novedad. Pero ahora bien, la expansión de su área de incidencia en los últimos años y la poca información o desconocimiento de su efecto en la calidad nutricional y también sanitaria de aquellos cultivos afectados llevaron a un grupo de investigadores a trabajar y profundizar en estos aspectos de la enfermedad. Facundo Javier Ferraguti, de la Red de Evaluación de Híbridos de Maíz del INTA, de la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, es uno de los responsables de la investigación de la que acabo de mencionar y está en contacto con nosotros en este momento. Buenos días, Facundo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto poder estar con ustedes. Facundo Javier, te voy a tener que decir Javier para evitar problemas, porque se nos van a juntar los Cairons, si no. Nos hemos juntado dos tocayos, sí, sí. Sí, sí. Bueno, como mencionaba, Facundo es parte de este estudio que es coautor también con Bernardo Iglesias, nuestro director técnico de avicultura, de nutrición de avícola en Nutri Latam. Y vamos a profundizar sobre la chicharrita del maíz, que si bien no es un problema nuevo en Latinoamérica, la preocupación actual tiene que ver con la expansión del área de distribución del vector. ¿Nos puedes contar, Facundo, cuál ha sido, digamos, su ubicación, digamos, histórica y qué es lo que está sucediendo en los últimos años? Bueno, excelente introducción. La verdad que es así como decís vos. Eh, la chicharrita de Albulus maidis actúa como vector de algunos patógenos que pueden ocurrir, que pueden causar el achaparramiento. O sea, los síntomas van a variar de acuerdo a varias cosas. A la carga de patógeno que tenga este vector, que puede ser de uno o más vectores, perdón, de uno o más patógenos. Y entre estos patógenos tenemos virus, el que más está afectando hoy en día la población es virus del rayado fino. Tenemos también eh, fitoplasma y espiroplasma, que son un tipo especial de bacterias para que se entienda. Y puede haber otro virus más también, que es el que causa también achaparramiento, enanismo, pero en general hoy en día los que más frecuentemente estamos viendo en las poblaciones de dálulos capturados en Argentina son eh, virus del rayado fino, fitoplasma y espiroplasma, que muchas veces se dice espiroplasma como todo, pero en realidad es un complejo que causa el achaparramiento. Históricamente, Dálvulus, la chicharrita, era una plaga endémica del norte de Argentina, de Paraguay, sobre todo en la provincia de Tucumán es donde más se han llevado históricamente estudios sobre esto, en el norte de Córdoba. Para darse una idea, estamos hablando del paralelo 30. Aquellos que conocen algo de geografía argentina, el paralelo 30 pasa por el tercio superior de la provincia de Santa Fe, el norte de Córdoba y bien sur de Santiago del Estero, por encima de la provincia de Entre Ríos
Y bueno, más o menos a esa altura, de ahí para arriba, históricamente era frecuente encontrarla, aun cuando no esté causando daños asociados a sus patógenos. En los últimos años, por una cuestión de expansión del área maicera, por una cuestión de cambios en la fecha de siembra, Argentina volcó muchísimo más su población, su producción hacia maíces de fecha de siembra tardía. Eh, Se expandió también dentro del nicho de cada fecha de siembra el rango de siembra. Es decir, lo que terminó dando entre el cultivo vivo y el maíz voluntario que queda después de la recolección, un puente verde que en años benignos con inviernos no tan crudos permitió que el vector saliera de su zona endémica hacia una zona donde se adaptó y hasta donde exploró lugares en los que no se había detectado nunca. ¿Cuáles son, si bien comentaste los posibles síntomas, qué es lo más frecuente que se puede encontrar en un cultivo afectado? Bueno, uno por uno, digamos, lo que es virus, vamos a ver siempre un enanismo, eh, pérdida de número de granos directamente por aborto. Los virus actúan utilizando el mecanismo, porque no son seres vivos, utilizan el mecanismo de los hospedero, en este caso la planta de maíz, para reproducirse y producen justamente desbalances hormonales, del balance de carbono, que termina haciendo que las plantas sean más enanas y en estadios avanzados después no derivan en plantas que produzcan. Los granos directamente no se fijan, no se cuajan. En cambio, en lo que es los molicutes, estas bacterias especiales que te decía, son bacterias que al proliferar comienzan a taponar el tejido de conducción, es el floema, que es por donde conduce los asimilados la planta. Ya, entonces, progresivamente se van tapando estos tubitos que son el floema que conducen los asimilados a la planta y vas teniendo una reducción de asimilados a los puntos críticos en crecimiento. Para decirlo más fácil, si te afecta directamente el balance de carbono. Entonces no va a haber suficiente carbono para las estructuras que se estén formando en el momento. Entonces, si la picadura y la transmisión de los patógenos es temprano en el ciclo de la planta, desde muy temprano en el ciclo de la planta, vas a tener que se taponan los haces de los vasos del floema, hay por ende menor disponibilidad de asimilados para los tallos en crecimiento, entonces la planta te queda petiza, enana y puede llegar a directamente no producir. Cuando los ataques son más leves o participan menos patógenos y es en un estadio más tardío de la planta, lo que vamos a ver es que las plantas quedan también con menor altura, a veces sí, a veces no, pero sobre todo vamos a ver que se afecta el tamaño de la espiga. Y en eso justamente un poco el trabajo que hicimos fue clasificar, de acuerdo al daño en espiga, utilizar una escala de daño en base a qué tanto se afectó la espiga. ¿Mm? A nivel de síntomas foliares, cuando vos vas a un campo que está afectado por el complejo de achaparramiento, vas a ver que las hojas tienen un tono amarillento, rojizo. Bueno, ese color rojizo viene como producto de la síntesis de antocianinas, que son pigmentos que las plantas producen como como una respuesta, digámoslo así, evidencia la acumulación de azúcares. Por eso se empiezan a acumular asimilados en las hojas, producto de que el floema está tapado y no puede exportar al resto de la planta,
se concentra azúcares, se dispara la síntesis de antocianinas y eso es lo que nosotros vemos como rojizo. ¿M? Es un mecanismo de defensa de la planta. Ahora, cuando vemos que está afectada por virus del rayado fino, lo que vamos a ver es un punteadito amarillo en las hojas. ¿M? Como decía, pueden combinarse, se puede combinar espiroplasma, se puede combinar fitoplasma, que es el que da esta coloración púrpura típica, y también se puede combinar el virus. Puedes tener todo junto en la misma planta, porque pensemos que las poblaciones de chicharrita pueden llegar a ser muy altas, se renuevan rápidamente si el clima es benigno, con buena temperatura, el ciclo se acorta, entonces se pueden ir superponiendo camadas y aumentar en forma exponencial el número de individuos. Entonces, en algunos casos se nos ha dado que directamente la pérdida del cultivo fue total. ¿M? Para eso hicimos esta escala para estimar tanto cuánta pérdida de rendimiento podríamos esperar, pero un aspecto que venía relegado y sin abordar es justamente el de qué pasa no solo con el rendimiento en kilos, sino sino con también la con la calidad. calidad. Bien, Facundo, y si nos puedes comentar brevemente el diseño experimental y ya luego pasamos sí, a ver qué fracciones nutricionales se evaluaron y los resultados de la investigación. Bien, la idea fue utilizar un ensayo que veníamos conduciendo para evaluar comportamiento diferencial de híbridos ante esta plaga. Eh, y utilizamos una escala de 4 niveles de severidad. ¿M? Eh, Típicamente, cuando una espiga ve reducido el flujo de asimilados durante el llenado, lo que sucede es que los granos que están en la punta, si la restricción es intermedia, los granos que están en la sección apical, los de la más distancia con respecto al pedúnculo, son los menos favorecidos. Entonces, los granos de la base, los granos del medio se llenan y los de la punta no. Queda una típica forma cónica de la espiga. A eso les atribuimos grado 1. Después lo que vimos también es que el grado 2, una restricción mayor, todos los granos de la espiga ya habían presentado casi un 50% menos de tamaño que los granos sin afectar. Y bueno, y grado 3, bueno, directamente la pérdida de tamaño, de espiga y de granos fue muchísima y bueno, no contribuían realmente de forma significativa al rendimiento. Ahora, hay otra cosa que también abordamos. Durante el llenado de granos, no solamente se llena el grano como se llena un, un saco, una bolsa, ¿no? También se da la madurez del grano. Es decir, hay procesos hormonales y físicos que hacen que se inhiba la germinación del germen, del embrión. Porque si no, tendríamos todos los granos brotados todo el tiempo mientras esperamos cosecharlos, ¿no? Bueno, esa inhibición de la germinación sucede en general durante el final del periodo de llenado de grano. Las plantas afectadas que tienen una disminución drástica del flujo de asimilados cortan abruptamente el llenado y pasan simultáneamente los dos procesos. Te quedaste con un peso menor de grano y a su vez esos granos están menos inhibidos para germinar. Cuando no estamos hablando de un lote entero, sino de plantas aisladas dentro de un lote o sectores con plantas afectadas, ¿qué pasa? Las que llenan normalmente tardan todavía unos 15 días más que las que ya están secas por muerte repentina de la espiga. Entonces, si es en esa situación se nos da un clima con frecuentes lluvias, con humedad, esas espigas que quedan 15 días más y encima tienen menos inhibición para germinar, se brotan, se pudren porque liberan los asimilados ahí, almidón en el medio, se llenan de hongos y esos hongos en general son hongos con capacidad de producir micotoxinas, sobre todo fumoniциnas, deoxinivalenol,
que son cerealinonas también, que son típicamente micotoxinas que nos deterioran en un grado alto la calidad del maíz como alimento. Y Facundo, en cuanto a la calidad nutricional, que es por ahí la parte que, bueno, digamos más novedosa o que hasta el momento era la parte que menos se conocía o de que menos información había con respecto al efecto que causa la chicharrita en los cultivos, ¿qué descubrieron? O sea, ¿qué parámetros evaluaron y a qué resultados llegaron? Bueno, lo novedoso de nuestro trabajo es justamente haber abordado justamente la calidad, no solamente desde el punto de vista composicional, sino también desde su valor energético mediante la determinación de la digestibilidad in vivo de los diferentes grados de la espiga de maíz. Bueno, tenemos muchos resultados, habría que resumir un poco, pero Sí, lo más conspicuo es lo siguiente. Eh, a modo de resultado de explicación. Eh, no todos los componentes se fijan en el mismo momento durante el llenado de grano. Eh, el hecho de que nosotros tengamos una interrupción abrupta del llenado de grano nos va a dar una composición diferente de acuerdo a en qué momento se corta el llenado de grano. ¿En qué claro. sentido? Si se corta, una de las primeras cosas que se forma dentro de un grano de maíz y de los cereales en su conjunto es el embrión. Entonces, en el embrión, que es un tejido rico en aceite, siempre va a estar favorecida su llenado desde temprano. Entonces vamos a ver que la concentración de aceite desde muy temprano empieza a formarse. Después pasa lo mismo con las proteínas. Las proteínas en general empiezan a levantar su composición, de su porcentaje en la composición a medida que va llegando el final del llenado de grano. Y el almidón es el compuesto más simple de todos estos y es el que en general, el que representa la fracción mayoritaria del grano. Entonces, a medida que vamos teniendo cortes en el llenado, vamos a tener diferentes proporciones. Mientras más temprano fue el corte, y esto se corresponde con la escala más severa, o sea, las espigas que representan la escala más severa, vamos a tener que la proporción, o sea, la proporción va a estar a favor de proteínas y aceite, aunque uno parezca que fuera contradictorio. O sea que tiene menor valor energético por una cuestión que ¿cómo es? Le falta energía proveniente del almidón. A medida que nos vamos llenando cada vez más el grano y con menor deterioro, aumenta, como se espera, el valor nutricional del grano. Entonces, en porcentajes y números está el trabajo para leerlo, no lo recuerdo así de número estricto, pero básicamente lo que vimos es eso. El llenado de granos interrumpido genera un degradé para peor de calidad de granos. ¿M? Después vino la otra parte, que es la digestibilidad. Bueno, también digestibilidad y aprovechamiento. En definitiva, lo que sabemos es que las aves aprovechan menos los granos que fueron afectados por chicharrita, que se llenaron menos. Entonces tenemos una caída en la calidad, una caída en el aprovechamiento y como broche final, lo que te contaba de las micotoxinas, los granos esos de espigas que se pudrieron por un brotado, terminan teniendo niveles altísimos, altísimos de micotoxina que van a contaminar el conjunto de la mercadería cosechada,
de acuerdo a la frecuencia de plantas que haya, ¿no? A medida que tengamos más de estas plantas brotadas y podridas, vamos a tener una calidad menor en composición, en aprovechamiento, pero también, por sobre todo, en inocuidad. Sí, sí, sanitariamente más peligroso, digamos. Ujú. Bueno, y después con todo lo que conduce esto, ¿no? Si tenés alimentos con menos capacidad para la conversión, vas a tener que complementar. Si tenés presencia de micotoxinas, hay que pensar en qué estrategia, en qué porcentaje va a participar en la dieta, en la necesidad de incurrir en algún tipo de paliativo como secuestrantes. Supongamos entonces que un avicultor se ve en la necesidad de utilizar granos achaparrados. ¿Qué recomendaciones le harías? Imagino que la respuesta es depende, ¿no? Si no, no me da, si no me quitan el título de ingeniero agrónomo. Si yo no, Claro, claro, si sí, no, sí. si no contesto depende, me llaman del colegio y me dicen, te vamos a retirar la matrícula. Tiene que ser siempre la primera respuesta. Sí. Pero ahora vamos a explicar Y el a partir de depende. ahí, Vamos a explicar el depende. Primero, ¿de qué va a depender? Lo que te decía hoy, ¿qué patógenos intervinieron? Mientras estemos hablando de virus, es muy probable que las plantas afectadas altamente por virus y de manera temprana ni las cosechemos, ni las cosechemos. Y las plantas que estuvieron afectadas por una combinación de los molicutes de fitoplasma y espiroplasma van a tener este degradé de daños que hablaba, que va a depender de la severidad justamente que tenga de síntomas. Las que nosotros llamábamos uno 2 3 y 4 eh, uno sin la 0 o uno depende cómo compatibilicemos la escala, básicamente es sin daños, con hasta un 20-30% de daño, más del 50% de daño y más desastre total las últimas. A medida que tengamos la frecuencia de esas, vamos a tener el daño que finalmente cuaja en campo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para relevar en pre-cosecha? Nos vamos, recorremos el lote, tratamos de regarlo lo menos posible con lástima, con lágrimas cuando nos pasa esto, porque es una situación realmente desesperante. Uno trata de ponerle un poco de humor, pero lo que fue la campaña 23-24 acá, sí. en los sectores donde hubo muchísimo, fue terrible. Pero bueno, en los lotes que económicamente era viable entrar a cosechar, ¿qué podemos hacer? Teniendo en cuenta el destino, ¿no? Recolectamos de un sector representativo en varias estaciones en el lote y vemos, che, bueno, voy a tener tanto porcentaje de espiga uno 2 3 y 4. Bueno, mientras más espigas 2 y 3 tenga, es donde peor la voy a pasar si no cosecho temprano, porque esas son las más propensas a brotarse y pudrirse. O sea que ahí voy a tener en primer lugar la urgencia de entrar a cosechar. Luego puedo estimar el rendimiento. Nosotros sabemos que las espigas tipo uno pierden hasta un 20-30% del rendimiento de la espiga, de la espiga sin daño. Las espigas grupo 3 pierden el 50% a 60%. Pero hay una particularidad. Tienen el mismo número de granos que las de grupo uno. Entonces, los manejos de cultivos que hagamos nosotros como agrónomos, y esta me la adjudico, que nos permiten que el cultivo esté con una relación adecuada de recursos, es decir, pegarle a la recomendación de densidad de plantas, a la fertilización, a al control de malezas, nos van a permitir sostener aún un mayor número de espigas con alguna merma, pero no tan grave, comparado con un manejo restrictivo. Y bueno, una vez que tenemos categorizadas todo el grupo de espigas, podemos hacer una estimación en que vamos a tener, en base a los datos que podemos después chequear en el trabajo, una reducción
de la cantidad de energía metabolizable, de acuerdo a cada una de las fracciones que tengamos, y en base a eso, ver en qué proporción del total de grano deberíamos tener una disponibilidad de grano bueno, ir mezclándolo en proporciones para lograr el objetivo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una epifitia como el 23-24, no vas a tener grano bueno de dónde sacar. Localmente vas a tener todo malo. Entonces, ahí es donde habría que buscar complementar con otro insumo. Y en cuanto a las micotoxinas, sería irresponsable pensar que porque tanto porcentaje de brotado o tanta de grupo tanto, voy a tener tanto de micotoxina. Eso es inaceptable, en ese caso sí o sí hay que medir. ¿Podemos hacer alguna estimación desde el punto de vista nutricional con la cantidad de espigas en lo que es porcentaje de aceite y proteína y almidón? Pero las micotoxinas sí o sí hay que medirlas. Facundo, muchísimas gracias por todo este, digamos, instructivo casi de emergencia para, para aquellos casos, aquellos agricultores desfavorecidos que hayan tenido o vayan a tener la desgracia de sufrir esta enfermedad en sus campos. Así que gracias por estos minutos y por el trabajo en sí. No, bueno, yo principalmente agradecerles a ustedes por difundir nuestro trabajo. Es una línea poco explorada y esperemos que en breve se nos vayan sumando colegas que aporten también un poco más de luz a todo esto. Gracias, Facundo. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un contenido realmente de gran valor el que se ha publicado en NutriNews Latam en la segunda edición del año por el equipo del INTA, no solamente para el presente, sino y posiblemente, fundamentalmente para el futuro cercano, si es que los pronósticos sobre el avance de la chicharrita se terminan confirmando. Dejamos aquí debajo en el copy del vídeo el link al artículo para quienes quieran conocer con mayor profundidad y con los datos ya en gráficos y tablas. Hasta aquí con el capítulo de hoy. Espero que hayas aprovechado y disfrutado de esta distendida conversación. Te espero en el próximo encuentro. Adiós.